Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Coronado Leadership, el lugar donde exploramos el liderazgo, innovación, con propósito. Y el día de hoy estoy bien contento porque tenemos a un invitado muy especial. Él es el señor José Antonio Díaz. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Él es presidente del Consejo Consultivo de Cafenio y ocupó por más de 20 años la dirección de Cafenio, una marca que ha revolucionado lo que es la industria del café y que se ha distinguido por la innovación y la autenticidad en todo lo que hacen, ¿no? En sus servicios, en su modelo de negocios. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gusto. El día de hoy pues vamos a estar platicando sobre pues, su experiencia, sobre su trayectoria, precisamente liderando en la innovación. Y antes de entrar al tema, me gustaría preguntarle, señor José Antonio Díaz, ¿cómo se define usted con más allá de los títulos y los logros? Digo, porque son muchísimos éxitos de toda su trayectoria, su historia. ¿Cómo se definiría usted en algunas palabras? Pues, bueno, a mí me gusta eh, hacer cosas de utilidad, o sea, cosas que le sirvan a otras personas, o sea, buscar ser útil y de esa manera creo yo que cuando lo que tú haces le sirve a alguien, lo más probable es que te vaya bien, ¿verdad? Si se trata de vender cosas, pues te van a comprar. Entonces, yo creo que yo siempre me preocupaba por eso, porque lo que esté haciendo yo en lo personal o la empresa sea valorado por alguien, ¿no? Sí. Que sea útil para alguien. Y yo creo que eso es un distintivo, ¿no? Usted es lo que se refleja, ¿no? Porque el dar algo de utilidad, ¿no? Y agregar valor a las personas, eso es lo que es muy distintivo, ¿no? Y eso es recompensa, ¿no? Ya, ¿no? Pues el trabajo, el servicio y pues el negocio, al final de cuentas, ¿verdad? ¿Hubo alguien en su vida que haya marcado su camino como líder y que haya sido su mayor inspiración? Pues yo creo que yo aprendí a trabajar viendo a mi abuelo y a mi papá, a mi padre. Pues yo desde muy chico tuve la oportunidad de estar muy cerca de ellos, es, en el lugar donde ellos trabajaban, de mi abuelo, mi papá, y yo creo que eso pues me dio una guía ahí y me enseñó a hacer cosas que ahora agradezco mucho el porque me han servido mucho. Excelente, es algo que me gusta mucho porque siempre he dicho que el liderazgo inicia en casa, ¿no? Y qué bueno es expresar eso, ¿no? De los padres, de los abuelos en este caso, ¿no? Es, ¿Desde qué momento supo usted que quería emprender, que quería innovar, que quería alguna historia que lo haya marcado en torno a esto? Mira, yo creo, al menos en mi caso, yo creo que la innovación no viene así de decir, ah, voy a innovar. Este, yo creo que eso se da cuando, cuando tú tienes el, el deseo mm, de satisfacer alguna necesidad o de resolver algún problema. Entonces, eh, tiene que haber eso primero y después ya en los cómo, ahí viene la innovación, porque ¿cómo lo voy a hacer yo para resolver este problema? ¿Cómo lo voy a hacer para satisfacer esta necesidad que veo que existe? Entonces ahí es cuando ya viene la forma de hacerlo. Es lo que se puede decir que es la innovación. En el cómo está ahí el jugo, ¿no? Ese resultado de innovación es el resultado o es la consecuencia de querer resolver algo. Excelente, y tener esa capacidad, ¿no? De estar atendiendo las necesidades. Y el tamaño de la magnitud de esa problemática que uno resuelve y y que también se resuelve, pues eso lo reconoce el mercado, ¿verdad? Claro, excelente. Hablando de innovación, muchos hablan de innovación hoy en día, pero realmente pocos realmente lo logran o impactan, ¿no? Eh, ¿Cómo se lidera la innovación dentro de una empresa? O sea, ¿qué principios lo guían para llevarla a ese nivel de estar innovando? Porque eso implica estar cambiando, estar
tener la capacidad de adaptarse. Sí, yo creo que lo que se lo que se hace es crear las condiciones, crear el entorno para que eso suceda. Y entonces ahí, pues, lo que es muy importante es que haya la libertad de emprender, la libertad de hacer pruebas, la libertad de experimentar y la libertad de cometer errores, de equivocarse sin que haya consecuencias, porque no hay innovación sin pruebas, sí. Y para que tú hagas algo nuevo y diferente, tienes que hacer pruebas. Y muchas personas consideran que esos son errores cuando no salen, nada sale bien a la primera. Entonces, si en el entorno de tu empresa se castigan los errores, a quien se equivoca le va mal, es muy difícil que haya innovación. Tiene que haber un entorno de libertad para probar, para equivocarse y aprender. La mejor manera de aprender es haciendo pruebas. Sí, me equivoqué en esto, ¿qué aprendí? Eso es muy importante. ¿Viene alguna ahorita en estas ideas que comenta y comparte? ¿Hay una historia en especial, que cómo se cómo es una vivencia, una experiencia en Cafenio, por ejemplo, de ese entorno, ¿no? En el que se equivocan, en el que hay pruebas, hasta que llegan, okey, de manera interactiva ya llegamos al producto, terminado y el producto que funciona, ¿no? Pues yo creo que la mejor prueba o la más importante son los cafeños dry que tenemos hoy, que duramos como 7 años en encontrar el modelo exitoso. Entonces fueron 7 años de hacer cambios, de pruebas y que no jalaran, ¿verdad? Los equivocaba. Aquí en Mexicali, sí, abrimos 3 cafeños o 4, no me acuerdo, y los tuvimos que cerrar 4. Abrimos 4 cafeños y los cerramos, porque estaban mal ubicados, pues, no estaban bien operados, y era parte del aprendizaje. Eh, Regresamos no sé cuántos años después, y ya hicimos las cosas de otra manera, y fue un cambio total, el resultado fue muy diferente. Si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos la primera vez, ya no hubiéramos vuelto. Pero entonces continuamos haciendo los cambios, los ajustes, las pruebas hasta que resultó. Y ese concepto nos tomó aproximadamente 7 años poderlo validar. 7 años. Podría parecer, híjole, muchos tirarían la toalla, ¿no? En ese proceso. No, o sea, era muy terco ese. ¿Cómo se siente? O sea, después de 7 años que dices, no se dan las cosas, pero vamos a seguirle. Lo que pasa es que estás viendo, si mientras veas tú avances y mientras veas que las cosas se van resolviendo o vas teniendo logros en el camino, pues eso es lo que te motiva a seguirle, ¿no? Ya cuando yo creo que si no ves ni un avance después de 3 4 años, pues ya tira la toalla. Pero sí veíamos avances, por eso decíamos, esto pues sí tiene futuro. Sí. ¿Hay un momento en el que usted supo, sabes que es un momento, o sea, este es el momento en el que tenemos que cambiar el modelo de negocio? O sea, ¿cómo hay alguna historia, relacionada a eso de que, sabes que es el momento eureka o el momento de, sabes que tenemos que cambiar porque tenemos que cambiar? Bueno, ¿Hay algún punto? en nuestra empresa después de 60 años de funcionada, llegó un momento en que el entorno no era favorable y las cosas ya no eran tan buenas como en los años anteriores y sobre todo el futuro lo veíamos nosotros más complicado. Pues ese fue el momento en que decidimos cambiar Okey. el modelo de negocio y fue así como nació Café Aldati en el 2005 y después los cafeños en el 2007, 2008. Y esos son los momentos en que dices tú, pero eso te toma, o sea, no es un momento, que el momento duró 5 años si quieres verlo así. Sí, entonces no es tan fácil como que ya de un día para otro, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la fórmula personal, si podemos llamarle de una manera, vamos a decir, la fórmula para innovar y tener éxito en los negocios del señor José Antonio Díaz? Si usted podría ponerlo en una fórmula con elementos indispensables que tengan que estar para innovar en los negocios. Yo creo que, como decía al principio, tienes
que observar mucho y encontrar alguna necesidad que haya que satisfacer o algún problema que haya que resolver. O sea, y eso nace, hay que hacer mucha empatía, entender la situación de las otras personas, de los clientes, observar muchísimo, eh, interpretar cosas que ves tú, el comportamiento de las personas y encontrar esta gente le gustaría esto o necesita esto, que muchas veces ni ellos saben. Entonces, todo eso yo creo que requiere mucha empatía y mucha observación. Me agrada esa observación, esa palabra empatía, porque es una palabra ahorita muy destacada entre, por ejemplo, las nuevas generaciones. La generación Z, por ejemplo, los jóvenes, hablan mucho que esperan de sus líderes empatía, precisamente. Entonces, algo muy interesante, que mencione eso, ¿no? Es otro respeto a los clientes, obviamente, que, entender qué es lo que ellos quieren, poner sus zapatos, o también a veces entender o tratar de descifrar lo que aún no entienden, ¿no? Pero es algo que las nuevas generaciones, actualmente, buscan y esperan de sus líderes. Y es algo muy interesante que esa sea parte del ADN suyo y que imprimió en Cafenio, porque, pues, los jóvenes finalmente están yendo a tomar café, ahorita yo creo que más que nunca, ¿no? Tomando bebidas frías, sobre todo, la experiencia, etcétera. Afortunadamente, tengo la oportunidad de convivir con muchos jóvenes en el entorno, en el que me desenvuelvo también, en la universidad, con estudiantes que están estudiando en licenciatura, en posgrado. Sí. Entonces, en su retroalimentación siempre comentan eso, buscan esa empatía en sus líderes. Entonces, sí, es algo muy interesante. Tratar, eh, eh, es algo que también, ¿cómo te diré? Hay que ser empáticos y para que ser empáticos con uno también, o sea, no puedes nada más pedir empatía y tú no ser empático. Entonces yo creo que va en ambos sentidos. Si tú valoras mucho que haya empatía para ti, pues tú también tienes que tener empatía para con las demás personas, ¿verdad? Muy buena reflexión. Que ser empáticos para esperar percibir esa, empatía. Pasando a hablar un poquito de la cultura, de la innovación y su impacto. Pues muchos líderes tienen ideas, ¿no? Pero pocos logran consolidarlas, aterrizarlas. A lo mejor en el camino se desesperan, como comentaba, no ven a lo mejor el fruto, y viene la desesperación y lo dejan, ¿no? Pero para construir culturas innovadoras sostenibles, este, ¿usted cree cómo alinear una organización hacia la innovación y cómo transformarla? Le platico esto porque se me hace muy interesante cuando desde el punto de vista de transformar sistemas, porque finalmente las organizaciones o negocios, pues, son sistemas, ¿no? Este, y son conformados por personas, y el elemento factor humano es lo más fácil es trabajar con cosas, ¿no? Claro. Porque, pues, máquinas, me imagino que Café no tienen máquinas, y yo veo las máquinas, y es interesante todo el proceso, ¿no? Cuando está preparando. Pero las personas es el elemento, de hecho, más importante, pero también a veces es el más difícil o el que presenta el mayor reto, ¿no? Entonces, ¿cómo alinear la organización para que se respire la innovación y permeen en todos los departamentos, procesos, etcétera? ¿Cómo se logra eso? Cuando se tiene una cultura organizacional. Una cultura organizacional en la empresa quiere decir que la gente conoce cuáles son los comportamientos, los hábitos, las costumbres, la manera de ser en esa empresa. ¿Cómo somos aquí? Sí. Entonces, esa es la manera. De tal manera que las personas que están en la empresa sepan cuáles son los valores de esa empresa. O sea, qué es lo que en esa empresa se puede hacer, qué es lo que se promueve, qué es lo que se permite, qué es lo que la empresa busca, ¿verdad? Y eso es a través de mucha comunicación permanentemente, todo el tiempo. Entonces, esa es la manera, cultura organizacional. Y en ese mismo tenor, de estar permitiendo facilitando esa comunicación, ¿no? Hacia los empleados, este, existe también esa posibilidad de escuchar ideas de parte de los mismos empleados para, hey, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Cómo se innovar en esta área de servicio o innovar con este nuevo producto, este nuevo sabor? ¿Existe esa flexibilidad o
es que eso es requisito, es que mm, nadie sabe más en la empresa de lo que el cliente le gusta o no le gusta que la persona que está frente a él, sí, la persona que lo ve y lo escucha. Entonces, esos son los ojos y los oídos de la empresa. Si tú quieres hacer algo para ese cliente, tienes que escuchar a la persona que está con ellos ahí todo el día. Entonces, el proceso de escuchar a tu gente es indispensable. Y un líder de equipo que no escucha a su equipo, pues está dejando de hacer su trabajo. Esa es una responsabilidad. Primero conformar el equipo con gente excelente y luego escucharlos. Esas son sus dos principales funciones indispensables para el líder del equipo. Eso es muy importante porque a veces sucede, ¿no? Y es un reto, a veces sucede que es la imposición o es que el líder, es mi idea es la que debe de ganar, ¿no? Pero aquí no, habla de la mejor idea es la que debe de ganar, venga de donde venga, ¿no? Y eso requiere humildad, ¿no? Para aceptar, ¿no? De que no uno tiene todas las respuestas. Hay inteligencia, inteligencia. Si no es eso, no eres inteligente. Porque ellos saben más que tú. Está muy interesante. ¿Cree que se puede enseñar a innovar? Es que no, se dan las condiciones, se dan la facilidad, se da el entorno, el que te decía ahorita. Sí, sí, sí. Si tú castigas a la gente que se equivoca, pues estás inhibiendo la innovación, ¿verdad? Si tú felicitas a alguien porque trató de hacer algo mejor, aunque no haya sabido bien, estás promoviendo la innovación. Es otras actitudes muy diferentes ante un mismo hecho, ¿no? Yo le hago esta pregunta porque, por ejemplo, en el ámbito educativo, vamos a decir ámbito universitario, por ejemplo, o certificaciones, etcétera, ¿no? Dice, no, pues liderazgo, o vamos a innovar, o te vamos a enseñar a innovar. Por eso va la pregunta, pues, porque a veces es cómo imprimirle ese ADN a la persona que está en formación de que, hey, tú puedes llegar a innovar, ¿no? En algún proceso, pero ya lo está comentando, ¿no? Crear ese entorno en el que se facilite, se favorezca. Yo prefiero que hablen de crear entornos y comportamientos que a que hablen de innovar, porque la innovación es el resultado de esto otro. Entonces, mejor concentrarse en cuáles son las condiciones que tienen que existir para que la gente haga cosas diferentes. ¿Qué es la innovación? Sí, resolver problemas. Es que la palabra innovación, no creas tú que está tan, no sé cómo llamarle, pero porque muchas veces no le queda claro a la gente, y o decir la gente se sienten frustrados, no ha innovado nada, dice. Oh, no, no, no. Es que no se trata de eso, de que un día te levantas en la mañana y vas a innovar algo. Es un proceso que se tienen que dar las condiciones para resolver problemas. Se tienen que dar las condiciones para resolver situaciones, para satisfacer necesidades. Eso es innovar. Pero si tú le llamas innovar y no estás resolviendo nada, no estás innovando. Yo prefiero hablar de resolver problemas y satisfacer necesidades. Prefiero hablar de eso y que no te regañen porque te equivocas. Eso, yo prefiero que de eso se hable, no de innovación. Hay que hablar de que la gente esté en la libertad de hacer experimentos, de hacer pruebas y no le pase nada, aunque no salgan bien. Hay que hablar de que la gente esté buscando qué broncas resolver, qué necesidades satisfacer. De eso se tiene que estar hablando. La innovación se va a dar sola, se va a ser el resultado. Y en ese proceso, una vez que ya logró resolver problemas, que se dio el resultado, ¿no? De la innovación por todas esas condiciones que comenta, y se tiene éxito, ¿cómo hacer para mantenerse relevante? O sea, es decir, me imagino que llega un punto que hay cosas como que se deben de mantener y hay cosas en las que sí, seguimos cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenerse relevante a pesar del tiempo, ¿no? Y de todos los cambios generacionales, factores externos, internos a la misma empresa, Sí, etcétera. es que hay cosas que no cambian. Eh, los principios, la cultura, los valores, esos no cambian. Esos son permanentes. O sea, el ser honesto, Sí. ¿verdad? El ser disciplinado. Eso no, pues, eso siempre se necesita, eso no es negociable. No puedes decir, ¿sabes qué? En los próximos 3 años ya no voy a ser honesto. No, no, no. Esas cosas se mantienen. Lo que cambia son
las necesidades del consumidor, del mercado, derivadas muchos de la innovación en tecnología, de la comunicación, sí, de los medios de comunicación. Eso te genera necesidades. Entonces, la generación de necesidades son oportunidades para innovar, ¿verdad? ¿Cómo satisfago esa necesidad? ¿Verdad? Entonces, y eso no termina, eso está continuamente, porque tendríamos que esperar que no hubiera cambios. Así es. Y eso es lo único que no cambia. El cambio es permanente, es constante, digo constante, y cada vez es más rápido. Sé que tiene la capacidad de responder. Sí, claro, lo más pronto posible. Hablando sobre consejos para las nuevas generaciones, y la verdad que, y viniendo de una persona con su amplia experiencia, con su conocimiento, visión, ¿qué necesita México y Latinoamérica para tener más líderes que se animen a crear esos ambientes que favorezcan la innovación? Hablamos, por ahí hay un libro, se llama Crear o Morir, y está muy interesante porque siempre dice, generalmente, eh, eh, a uno no le sorprende que haya innovadores, bueno, o líderes que fomentan esto en países del norte global, por ejemplo, ¿no? Pero, pero ¿qué hace falta en países como México, Latinoamérica, para tener que se haga más común tener ejemplos así como usted, ¿no? No, lo que hace falta en México, Latinoamérica, es que se cumplan las leyes, las reglas, el Estado de Derecho, que se castigue a los que no lo cumplen. Esa es la diferencia. Si tú te vas a esos países que son muy innovadores y todo, son muy avanzados, ese es el resultado, sí. Pero atrás de eso, como el cimiento de todo eso, está un Estado de Derecho, en donde las leyes se hacen cumplir. El que no las cumple, lo meten a la cárcel. Sin eso no puede haber lo otro. Vamos a batallar mucho. Vamos a estar como hasta ahorita. ¿Por qué aquí no? Pues por eso. Porque allá sí, porque allá sí hay Estado de Derecho. Allá sí castigan a los que no cumplen. Allá no hay impunidad. La impunidad, para mi opinión, es el problema número uno del país. ¿Y qué quiere decir eso? Que los que se encargan de aplicar la ley no la aplican y no les pasa nada. Es como en un árbitro, en un juego de fútbol. Si cometen penalties y no los marca, pues van a correr al árbitro. Yo sé, nunca lo van a tener ahí toda la vida, si no marca. Bueno, pues aquí tenemos árbitros que no aplican las leyes y no castigan al que las viola. Y siguen allí tan campantes. Y a pesar de eso, aún así, lo ha podido usted lograr en ese ambiente tan adverso, ¿no? Sí, bueno, pues lo que pasa es que el chiste no es que a una empresa le vaya bien, el chiste es que todo el mundo tenga la libertad de emprender, las condiciones, pero para eso tiene que haber certidumbre y confianza en que se va a aplicar la ley. De allí deriva todo, que hay un orden. Si no, es como en un juego de béisbol, que a un bateador lo ponchan con un strike, a otro lo ponchan con 5 strikes, a uno le dan la bola, la base por tiras, con 8 bolas, otro a la primera bola le dan la base. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que ese deporte vaya a ser exitoso? ¿Tú crees que la gente quiera ir a ver un juego así? Claro que no. No hay certidumbre. En cambio, cuando hay certidumbre hay confianza. Y cuando hay confianza, hay libertad para innovar, para emprender, para invertir, para crear negocios, para crear empleos. Eso es lo que hace falta. ¿Qué le dirían los jóvenes emprendedores, mujeres líderes, visionarios, que hoy en día están buscando crear soluciones, crear cosas nuevas, crear valor? ¿Qué consejo les darías de su experiencia? Pues no sé, que no tengan miedo a equivocarse. Muchas veces que hagan las cosas y que aprendan de lo que hagan. Aunque si les va mal, si se equivocaron, hay mucho que aprender ahí. Entonces que los errores los hagan ser mejores personas. Si tus errores o tus equivocaciones te hacen ser mejor persona, ya valió la pena, ¿verdad? Y vas a hacer las cosas mejor. O cuando no ya sabes cómo no hacerlas, ¿no? Entonces, que mira ese aprendizaje. Entonces, que no les dé miedo hacer eso. Excelente, que no tengan miedo
a fallar, ¿no? Y a repetir, a aprender, Sí, sí, sí. a tomarlo de bot. Siempre que aprendas y que estén conscientes que nada sale bien en la primera. Nada sale bien en la primera. Sobre todo que estás haciendo algo por primera vez que nunca lo ha hecho nadie o que estás experimentando. Obviamente que no va a salir bien en la primera. Es que hacerlo y ir aprendiendo con cada prueba vas aprendiendo. Muchas gracias, fíjale, señor Díaz. Sale, gracias por participar aquí y por compartir sus conocimientos, su sabiduría en el podcast. Gracias y pues muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Hasta luego, hasta luego.